La mayoría de hombres hoy viven vidas solitarias, sin compañeros, sin relaciones significativas con otros, y eso los está matando. Entramos a la rutina de este mundo y perdimos aquello que tanto disfrutábamos, el valor de conectarnos con otros hombres, el valor de la amistad. Una de las emergencias es que el hombre está perdiendo su masculinidad, pero necesita de un referente para hallarla. Uno de los peligros es andar solo. Por eso te estamos invitando a que te unas a otros hombres y puedas formar un grupo de amigos, tu banda de hermanos, para que juntos se ayuden, compartan diferentes acciones de vida y puedan salir en esta batalla ganadores. Mi nombre es Damaris Rocío Niño Cerrato, soy de Tame, Arauca, y decidí ser parte de las misiones porque un día conocí el amor de Dios. Fue un amor que transformó mi vida. Estaba pasando por muchas situaciones, ansiedad, de tristeza, de soledad, pero Dios colocó personas en mi camino que me llevaron a acercarme a Él, a poder conocerlo, a poder tener una relación íntima con Él, y pues a través de mi vida he podido ver lo que Él ha hecho en mí, y esto pues es una motivación y es algo que trae alegría a mi corazón, de poder ver el proceso que Dios ha hecho, pero también de poder ver lo que Dios puede hacer en las personas. Esta decisión me costó mucho, me costó dejar mi familia, dejar a mis amigos, dejar mi casa, mi comodidad, aún dejar mi trabajo, la profesión que yo estaba ejerciendo. A pesar de las cosas que yo estaba dejando atrás, pues sabía que la decisión que yo estaba tomando era una decisión que era respuesta a oraciones y era algo que traía seguridad, confianza y paz a mi corazón. Gracias a cada una de las personas que nos han estado apoyando con sus oraciones, ya que he podido ver a Dios en mi vida, en cada una de las cosas que he necesitado durante el tiempo que estaba acá en Medellín. No me ha faltado la comida ni el dinero para los transportes, para los traslados que hacemos durante las semanas hacia las universidades, el hospedaje y demás gastos que requerimos al estar acá en este lugar. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes porque ustedes son respuesta a mis oraciones, así como yo soy respuesta a sus oraciones. Gracias por su compromiso y por cada uno de los aportes económicos que ustedes han dado, por confiar en nosotros, porque sabemos que es Dios el que coloca en sus corazones el sentir y el poder ser parte de esta gran visión y de este gran sueño del corazón de Dios hecho realidad aquí en la universidad. Dios los bendiga, muchas gracias. Muy buenos días, querida familia, Dios los bendiga, bienvenidos a este tiempo hermoso, a esta mañana de domingo, donde cada 8 días nos presentamos delante de Dios. Venimos a estar en su presencia, a estar en su casa, a disfrutar de su palabra, a que Dios hable y ministre a lo más profundo de nuestro corazón. Damos una cordial bienvenida a todos los que llegan a la sintonía de este espacio. Muchos hacen de Maná su alimento espiritual diario, buscan el alimento cada mañana a través del devocional, donde de lunes a viernes llegamos con un extraordinario devocional que llega a lo más profundo del corazón, y también muchos de ustedes pues no se pierden este espacio de domingo, donde vienen a ser edificados y enseñados a través de la palabra del Señor. Hoy es día de domingo, día donde todos los cristianos alrededor del mundo se reúnen, se congregan, buscan a Dios. Así que mi oración esta mañana es que el Señor traiga un despertar espiritual en este día, que sea un día donde la palabra de Dios llegue a lo más profundo del corazón y donde hoy muchos cristianos oigan la voz de Dios
y tomen decisiones importantes para su vida. Yo voy a empezar leyendo la Biblia en un salmo que también debe inspirar nuestros corazones. Salmo 99, y con él oremos en esta mañana. El Señor reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. El Señor en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban al Señor, y Él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que Él les había dado. El Señor nuestro Dios les respondía. Les fuiste Dios perdonador, retribuidor de sus obras. Exaltad al Señor nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque el Señor nuestro Dios es santo. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana. Muchas gracias te damos por el comenzar de este nuevo día. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Gracias por estar en medio de esta reunión familiar. Gracias por venir esta mañana, tú mismo, tu Santo Espíritu, el que inspiró las Escrituras, a hablarnos y a revelarnos lo que tú mismo escribiste para nuestras vidas. Estamos seguros en esta mañana de domingo que hoy tienes un banquete espiritual servido para nosotros, donde vamos a ser ministrados, enseñados, guiados. Lo único que tú demandas de nosotros es que tengamos hambre y sed por tu palabra. Es que si vamos a ser oidores, no lo seamos olvidadores. Más bien, que seamos prontos en obedecer y en poner por obra tu palabra y tus mandamientos. Gracias por cada persona que se acerca esta mañana a esta transmisión, donde quieren oír tu voz y seguir tus palabras. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos hable y nos ministre a lo más profundo de nuestro ser. Gracias por esta mañana de domingo. Gracias por cada persona que hoy se acerca a escuchar la voz de Dios en su iglesia, en su templo, en el lugar donde tú les has llevado. Usa tu palabra en este día para hablar y ministrar a lo más profundo de los corazones. Y gracias, porque yo sé que esto va a traer respuesta y solución a nuestras vidas. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, de nuevo, cordial saludo, cordial bienvenida a los que llegan a la sintonía de Maná. Muy contentos, estamos ahorita en nuestro devocional Maná haciendo una serie acerca de la oración. Tremenda ha sido la respuesta, porque yo sé que Dios a través del devocional Maná ministra, enseña. No es un devocional para que uno sea motivado, es un devocional para ser enseñado acerca de lo que Dios quiere y espera de nosotros. Así que no solamente agradecemos a los que oyen el devocional, sino también a los que lo difunden y lo comparten con otras personas. Hoy terminamos la serie acerca de los atributos de Dios. La verdad, quisiera decirles, quisiera tener mucho más tiempo para compartir a ustedes tantos principios maravillosos. Yo sé que hemos aprendido mucho, pero me gustaría inspirarlos a ustedes a que sigan estudiando por sus propios medios, porque realmente estudiar los atributos de Dios nos cambia la vida, nos aumenta la fe, nos hace cristianos verdaderos. Creo que realmente hay materiales bíblicos que realmente tienen un gran aporte para la vida de un cristiano y de un hijo de Dios que está en el interés y en el deseo de crecer y madurar espiritualmente. Así que los inspiro, y hoy voy a terminar con, yo creo que una de las facetas que más me impresiona de los atributos de Dios es hablar de un Dios santo. Y pues la verdad, esa es la temática del día de hoy, y quiero que pongan mucho cuidado.
Antes de comenzar, déjenme hacer una invitación. Ya se acerca el día para nuestro seminario de varones en los Estados Unidos. Y como todo lo dejamos para la última hora, pues lo que no quiero es que se pierdan la oportunidad de estar allá, de inscribir a su esposo, a su padre, a su hijo, a un hermano o a un hermano en la fe. Invitarlos a que compartan con nosotros. Va a ser es un día completico, día sábado, el 16 de septiembre para la gente de la Florida. Lo vamos a hacer en Orlando, y el 23 lo vamos a hacer en Long Island, New York, para la gente del norte. Así que es un día completo, charlas, conferencias, conversatorios, talleres. Los conferencistas son internacionales, está incluido la comida, los refrigerios. O sea que es un día realmente que vale la pena disfrutar y hacer. Así que si alguien está interesado, nos hace saber y le mandamos un link. Usted aquí nos puede preguntar, si quiere, por el chat de YouTube, nos puede preguntar. Bien, una pregunta que me gustaría que me resolvieran aquí en el chat, y la pregunta es, ¿cuál de los atributos de Dios más le impacta? Y de los que hemos estudiado durante este mes, ¿cuál ha sido el atributo de Dios que más ha llamado su atención? Realmente es de mucha reflexión para nuestras vidas. Empecemos con esto de Dios es santo. Mire, cuando hablamos de un Dios santo, no es algo que Dios decide ser o hacer. No, es la misma naturaleza de Dios. Dios es santo. O sea, no es que Dios de vez en cuando se hace santo o que cuando llega a algún sitio pues proyecta su santidad. No, la Biblia simplemente dice que Dios es santo. Esa es su naturaleza, ese es su ser completo, lo que irradia, lo que transmite, lo que comunica. Este es yo creo que uno de los atributos de Dios que más cuesta entender, sobre todo pensando en la naturaleza del hombre. Siempre les hemos predicado a ustedes que la naturaleza del hombre es una naturaleza inclinada al pecado. Entonces piensen eso. Estamos hablando de un Dios que por naturaleza es santo, y estamos hablando del ser humano que por naturaleza es pecador. No debería ser así, porque cuando Dios nos hizo, acuérdense que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Dios quiere lo mismo de nosotros, pero acuérdense que de por medio se presentó la caída del hombre, la entrega del gobierno de la tierra y de la humanidad a Satanás. Y obviamente la naturaleza de Satanás no es ni ser santo, ni ser bueno, ni transmitir lo que Dios comunica al hombre. Entonces, todo lo que Dios viene haciendo a través del ejercicio de pensar en la salvación del hombre, de enviar a su Hijo, tiene que ver con que nosotros recuperemos la misma naturaleza de Dios. Por eso la invitación de la Biblia es a que seamos santos como Él es santo. Yo a veces me encuentro que hay una barrera muy grande en esto que les estoy explicando, de que Dios es santo y el hombre es pecador. Y a veces veo que el hombre siempre tiene una barrera. Y le estoy hablando de los cristianos. Y siempre estamos diciendo, pero es que Dios es santo. Es que Dios es santo. Es que Dios es santo. Como que resaltando que Dios es santo y que nosotros somos unos pecadores. Pero no. Yo quiero inspirarlos a que desde el punto de vista de la Biblia pensemos que si Jesucristo está en nosotros, la invitación es a que nosotros seamos santos. Entonces vamos a descubrir en la Biblia qué significa que Dios es santo. Vamos a explicar la naturaleza de la santidad de Dios, para que luego lleguemos a algunas conclusiones con respecto a lo que Dios demanda de nosotros en eso. En Éxodo 3:14, el Señor insiste en un tema muy importante, y ese es el primer versículo que tenemos aquí, y es que el Señor en Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Y cuando hablamos de ese Dios que es el que es, entonces lo primero que tenemos que decir, ese Dios que es el que es, lo primero que es santo. Es lo primero que es. Y yo quiero que nosotros entendamos con quién nos estamos relacionando. Entender quién es Dios, la naturaleza de Dios. Y por eso lo que hemos hecho en este mes es hablar de los atributos de Dios. Porque hablar de los atributos de Dios nos cambia totalmente la relación que hemos tenido hasta el día de hoy con el Dios de la Biblia. Porque a veces siempre hemos asimilado a Dios en términos religiosos.
Entonces, a veces yo siempre me he hecho una pregunta, yo se las he hecho a ustedes. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo concibe la gente a Dios? Porque es que yo a veces veo cómo la gente se dirige a Dios, veo cómo la gente se comporta con Dios, les veo sus palabras hacia Dios y yo digo, wow, entonces ¿cuál es el concepto que tiene la gente? ¿Sí? Del Dios de la Biblia. Y por eso el ejercicio que yo voy a hacer es simplemente vayamos a través de algunos versículos de la Biblia y veamos lo que Dios es, lo que Dios representa, lo que significa Dios. Entonces, este Dios, dice la Biblia, es un Dios santo, es un Dios separado de todas las cosas, es un Dios distinto de todos los seres que existen y sobre todas las cosas que fueron creadas. Y cuando digo separado es que no hay nada como Él, ni nada que se le pueda comparar. Por eso cuando Moisés, en este capítulo 3, que está ahí en su pantalla, verso 14, cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? El Señor le dice que Él es un ser único, que Él es un ser incomparable y que Él es absolutamente todo. Yo soy el que soy. Esa es la expresión. Yo soy como yo no hay otro. Yo soy el único y verdadero Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Eso es demasiado importante que un cristiano y que un hijo de Dios no solo lo entiendan y lo perciban. De hecho, por eso es que ahí en Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, él le dice, pero ¿cómo así que muéstranos al Padre? Si yo soy el que ha visto a mi Padre, me ha visto a mí. O sea, la única manera de ver a Dios en su santidad es ver a Jesús y es reconocer a Jesús. Así lo dice la Biblia. De hecho, hay otro versículo más que está en la siguiente diapositiva, Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Cuando hablan de Él, están hablando de Jesús. La única manera de ver a Dios es viendo a Jesús, porque Jesús es la imagen invisible. Perdón, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Y se lo expliqué en la primera semana que hablamos del Dios invisible, que se hace visible a través de Jesucristo. Entonces, esa santidad de Dios refleja precisamente eso, que el único camino para llegar a la santidad de Dios es Jesucristo. El hombre por sus propios medios no puede ni ver, ni percibir, ni alcanzar a entender la santidad de Dios. Ahora, si usted mira ese salmo que está ahí en la pantalla, Salmo 111, versículo 9, precisamente, mire que ese salmo dice, redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y cuando hablan de Dios, hablan así, siempre. Siempre que se habla de la santidad de Dios en la Biblia, lo que realmente despierta o lo que inspira es reverencia ante ese nombre santo. Mire pues, siempre que la Biblia habla, a través de los salmos o a través de muchos textos, sobre lo que es Dios y lo que significa Dios, despierta un sentido de reverencia. Quiero llevarlos a un pasaje en la siguiente diapositiva, que es el Isaías capítulo 57, versículo 15. A mí me encanta este versículo, porque así dijo el alto y sublime. Mire, el que habita la eternidad. Y mire y verá, dice, cuyo nombre es el Santo. ¿Dónde habita Él? En la altura. ¿Y dónde? Y la santidad. Pero ojo con esto. ¿Y con quién habita Dios? En esa altura y santidad. Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de aquellos que están quebrantados. Me llama la atención del texto y me voy a quedar ahí un ratico. Hablan del santo, del temible, del alto y del sublime. Porque es que esas son las características de aquellos que conocieron a Dios, de aquellos que tuvieron un encuentro con Dios, de aquellos que
por el Espíritu Santo le fue revelada la santidad de Dios. Miren que no hablan de cualquiera, no hablan de uno más, no hablan de uno entre los demás, no. Están hablando del único, del verdadero, y por eso hablan del santo, del temible, del alto y sublime. Eso es lo que, santo, temible, alto y sublime. Se refiere este pasaje al Dios de la Biblia. Ahora, me encanta cómo dice que ese alto y sublime habita ¿con quién? Con el quebrantado, con el humilde, con el que aprende a entender que en esa santidad es que uno reconoce su pecado. Conocer los atributos de Dios no solo realza lo que Dios es, sino que pone en evidencia lo que nosotros somos. ¿A dónde me lleva el ejercicio de hoy? Si nosotros logramos entender por el Espíritu Santo la santidad de Dios, es cuando vamos a descubrir la pecaminosidad del hombre, el corazón perverso y malo que tenemos, la oscuridad en la que nos movemos. Cuando yo descubro al Dios Santo de la Biblia, veo lo pecador que soy, y eso pone en evidencia un poco de cosas. Usted no ve por qué hoy la gente no vive más entregada al Señor, porque hoy la gente no rinde más su corazón a Dios, porque las personas no tienen un sentido de entrega y responsabilidad al Señor, porque hay gente que no se siente mala, hay gente que no se siente pecadora, hay personas que van a la iglesia y creen que le están haciendo un favor a Dios, y hay otros que creen que Dios les tiene que bendecir y les tiene que dar cosas porque son personas buenas y justas, y eso es tremendo. De hecho, una de las cosas que a mí más me enseña el libro de Job es eso. Y a mí me gusta mucho el libro de Job en el contexto de lo que estoy hablando el día de hoy, por una sencilla razón. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1 de Job, Job era un hombre justo. La Biblia dice que Dios consideraba a Job un hombre justo. Pero ojo, una cosa es que Dios considere al hombre justo y que Job se considerara justo. Pero otra cosa es que uno entienda que uno por sus propios medios no llega a ser un hombre ni bueno ni justo. Si Job era justo, era porque Dios lo había hecho un hombre justo. Y ahí viene la gran parafernalia del hombre. El hombre cree que si yo soy justo, que si yo soy bueno, entonces Dios me tiene que premiar, me tiene que bendecir, porque yo soy un hombre bueno, apartado del mal. No, así no funciona. Si yo soy bueno, si usted se considera un cristiano bueno, apartado del mal, no es porque usted lo resolvió, y porque usted lo decidió, y porque usted quiera ser así. No, es la obra de Dios en nosotros. Y todo el libro de Job es para eso, para que Job descubra que su justicia no tiene nada que ver con él, ni con sus obras, ni con ser buena persona. Todo el libro de Job y la discusión que él tiene con sus amigos los llevan a eso. Y por eso en un momento determinado, dentro de las expresiones que encontramos en la palabra de Dios, encontramos a Job diciendo, wow, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo, ahora comprendo y me da pena toda la pataleta que hice y todo lo que pretendí ser cuando yo no soy. Es Dios en mí, es el Dios que me hizo y que me formó, el que me ha hecho lo que yo soy. Y a veces, queridos hijos de Dios, la verdad, yo siento que nosotros desconocemos al Dios al que servimos, al que adoramos, al que buscamos. Y al desconocerlo, precisamente nuestra relación con Él a veces tiene muchas barreras por desconocer al Dios de la Biblia. Y este ejercicio que estamos haciendo durante este mes, donde hemos hablado de los atributos de Dios, lo que busca es eso, que nosotros cada vez nos sintamos inspirados a conocer al Dios de la Biblia. Dice la Biblia, Dios es santo, habita en lo alto, y ¿con quién habita ese Dios santo que habita en las alturas? Dice, con el quebrantado y con el humilde, con el que entiende que es un pecador, con el que entiende que en sus propios medios y fuerzas no es capaz. Me encanta cuando el salmista en el Salmo 40 dice que Dios nos sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Yo creo que eso es. O sea, cuando uno comprueba la naturaleza del hombre, la naturaleza del corazón del hombre. Me encanta cuando Isaías en el capítulo 17, verso 9 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Por qué? Porque precisamente los hombres que se encontraron con Dios, ahorita voy a hacer un ejercicio al final,
Voy a hacer un ejercicio con ustedes de todos los hombres que se encontraron con Dios. Van a ver la reacción que tomaron. Tremendo, porque cuando uno vive entendiendo el Dios Santo, conociendo al Dios Santo, es cuando uno dice, wow, tremendo. Definitivamente a nosotros nos hace falta mucho camino por recorrer. Y si hoy estamos aquí y hoy podemos orar, acercarnos a Dios, buscarlo, tenerlo cerca, eso es un milagro, eso es un regalo, eso es una bendición. Porque si no, realmente es como dice el salmista, si no fuera por la bondad del Señor, ya todos habríamos sido consumidos, porque este Dios Santo no puede tolerar el pecado, la maldad, la injusticia, la mentira, el engaño, la falsedad, y cómo el ser humano se revuelve en sus delitos y pecados. Pero es la bondad de Dios. Si estamos aquí es porque ese Dios Santo algún día, viendo tantas barreras, pues nos prometió un Salvador, y ese Salvador llegó, y ese Salvador es Cristo Jesús. Y por eso ese Salvador, cuando nos vio a nosotros que estábamos en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación, Él no nos mandó a llamar, ni nos dijo venga, no, Él fue y se metió al lodo cenagoso, cuando estábamos en el pantano, en el heno, en el hedor del pantano, y de allá nos sacó el Señor, del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, de la suciedad en la que vivíamos. Realmente eso es. No hay otra forma. Y la Biblia es muy clara al decir que fue Dios que envió a su Hijo a que nos diera una vida nueva, a que nos quitara las vestiduras viles con las que vivíamos, los pensamientos en los que vivíamos, el estilo de vida que llevábamos. Tremendo. Es increíble. Yo hoy aquí frente a ustedes tengo que decirles, lo único que tengo es gratitud, alabanza, adoración. No merecemos. Es que nosotros lo único que merecíamos era la muerte eterna, era el sufrimiento, el dolor por nuestros delitos, por nuestros pecados, por apartarnos de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos alcanzó, nos escogió. Dijo, yo no quiero verlos viviendo así porque yo los hice y los creé para mi gloria y para mi honra. Dios no quiere ver a los seres humanos arrastrándose por la vida, llevándose tremendas cargas que llevamos y tremendos bultos que llevamos encima, vistiendo la ropa harapienta en la que vivimos, viviendo en las cuevas, en las cárceles, en las prisiones en las que nos hemos metido. No es sino ver ciertos lugares del mundo por donde Dios a uno le da la oportunidad de ir, de conocer, de caminar, para uno darse cuenta de la condición del ser humano. No es sino darse cuenta para abrir los periódicos y mirar la naturaleza del hombre, nuestros políticos, nuestros gobernantes, ver a los príncipes, ver a los líderes de empresas y de negocios, todo en función de sí mismo, de explotar a los demás, de engañar a todo el mundo, de decir mentiras, ver lo que pasa hoy en las instituciones públicas, privadas, donde se mata, se roba, se soborna, se hace toda clase de cosas. Y digo, wow, cómo el hombre no ha entendido la naturaleza, la condición. Es que realmente, si Dios no estuviera en medio de nosotros, ya esto tan hermoso, este paraíso hermoso en el que vivimos, ya hubiera sido destruido en su totalidad. Y eso pasó al principio de la Biblia, que Dios vio cómo la maldad del hombre se multiplicó de tal manera que arrasó con la raza humana. Imagínense cómo sería la maldad del mundo, de las naciones, de los pueblos. Y cuando uno se pone a mirar hoy día, familia, otra vez volvemos a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no hemos explorado el terreno del Dios Santo, el terreno de ir a conocer al Dios que está en la Biblia. Hay dos cosas que tenemos que hablar de la santidad de Dios, dos cosas importantes. Primero, que la santidad de Dios es preeminente. Y cuando hablamos de que es preeminente, es que no hay ningún atributo de Dios, ningún atributo divino que se mencione tanto y con tanta frecuencia sobre todas las demás que la santidad de Dios. Imagínense, estamos hablando de los atributos, pero realmente lo que más menciona la Biblia de los atributos de Dios es su santidad, por sobre todos los atributos de Dios. O sea que este es un atributo muy importante, muy de la esencia, porque es que estamos hablando.
Hablar de los atributos de Dios es hablar de la esencia de Dios. No es de lo que Dios hace cuando está de buen genio o lo que Dios no hace cuando está de mal humor. Es la esencia, es lo que Dios respira, es lo que Dios comunica, es lo que Dios es. Y eso comunica, tremendo. Acuérdese otra vez de la zarza. Cuando Moisés se presenta delante de la zarza, su reacción es cerrar sus ojos y decir, ¿aquí qué está pasando? Porque una sola zarza que ardía y no se consumía le comunicaba la esencia de Dios. Imagínense los pequeños escenarios donde Dios se revela al hombre y le revela eso. Le revela, es una esencia tan fuerte, tan grande, tan poderosa, que el hombre ni siquiera la puede resistir con su mirada, con su presencia, porque los hombres cayeron de rodillas, inclinados. Tremendo, ¿sí? ¿Sí ven lo hermoso de lo que estamos conversando esta mañana? Qué rico que uno cada día se pueda impregnar de eso, sentir y experimentar eso. Y le voy a decir al final qué pasa cuando usted se llena y se impregna de la santidad de Dios. Lo segundo, o más bien, déjeme termino de concluir esta parte, porque lo segundo que es la santidad de Dios, dijimos primero que es preeminente y decimos en segundo lugar que es trascendente. Y cuando decimos que es trascendente es que nada se compara a ella. Nada en la tierra, nada en los cielos, nada, ni el ser más brillante, angelical, ni los querubines que son ángeles de luz, solo logran proyectar algo de lo que es Dios, porque ninguno se compara a Dios. No hay nada con qué comparar a Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es incomparable. Ahora, hay algo interesante que nos llama mucho la atención también de este Dios, de la santidad de Dios, que es preeminente y trascendente. Y es en el alfabeto hebreo, cuando se quería decir algo y se quería afirmar, se decía 2 veces. O sea, si usted quería afirmar que algo era verdadero, se tenía que repetir 2 veces. Y así pasaba con los sueños. Cuando Dios daba un sueño en la Biblia, un sueño cuando era verdadero, Dios lo repetía, como que Dios lo confirmaba a través de un segundo sueño. Y cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, ¿sabe qué dice la Biblia? La Biblia cuando habla de que Dios es santo, ni siquiera habla de que Dios es santo una vez, ni 2 veces para confirmar que es verdad. Lo dice 3 veces. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo. ¿Sabe qué quiere decir en el alfabeto hebreo 3 veces santo? Quiere decir que no hay nada, absolutamente nada que se le compare. Y ahí viene el detalle. Dios es misericordioso, ese es otro atributo, pero en ninguna parte de la Biblia dice que Dios es misericordioso, misericordioso, misericordioso. Dios es amor y la Biblia no dice que Dios es amor, Dios es amor, amor y amor. En cambio la Biblia sí dice que Dios es 3 veces santo. Y ese es un detalle, pero interesantísimo. Y aquí les voy a contar una historia. Dice la Biblia vamos a seguir en la diapositiva, Esteban, porque vamos a leer 2 versículos, eso. El primer versículo está en Isaías, capítulo 6, en el versículo 3. Y hablar otra vez de esa santidad de Dios es muy interesante, porque Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de noche, de día y de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El detalle tan interesante es que la Biblia es hermosa, la Biblia es realmente espectacular. Y hablar de esa santidad que es trascendente, mire lo que dice Éxodo, siguiente diapositiva, Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? ¿Quién como tú? El Señor es incomparable, no hay otro que se compare a Él. Primera de Samuel 2:2, no hay otro santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de Él y no hay refugio como el Dios nuestro. Y lo dice el siguiente versículo de Job 15:15, aquí en sus santos no confía,
ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Imagínense, para nosotros que el cielo es el lugar más hermoso, santo, limpio, porque está hecho de fuego, de transparencia. Job se atreve a decir que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Tremendo. Es que hablar del Dios de la Biblia es hablar de un Dios realmente que es santo, es completamente limpio, transparente, sin doblez, que es todo fuego consumidor. Eso es hablar del Dios de la Biblia. Hay algo que quisiera hacer esta mañana, hablando de este tema con ustedes, y es a todo lo que está, digamos, asociado el Dios santo. Mire y verá que hay algo que podemos decir. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a mirar algo importante que este Dios de la Biblia, mire, es un Dios santo, separado de todo lo que el ser humano vive y profesa, de todo lo que es pecado. Dios está separado. ¿Qué dice la Biblia? Por ejemplo, siguiente diapositiva, dice que Dios no puede pecar, dice que Dios no se goza del pecado, dice que Dios no tiene compañerismo con el pecador, porque Dios es santo e incorruptible. Ojo con esto que le estoy diciendo. Dios no puede pecar. Dios no se goza del pecado. Dios no tiene compañerismo con el pecador. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo e incomparable. De hecho, lo que ha hecho el pecado es profanar la santidad de Dios. Y ustedes van a ver ahorita una palabra que parece un poco dura y cruel, pero está en la Biblia, precisamente hablando de la relación entre el hombre con Dios. Entonces, cuando vemos esto, miremos los siguientes versículos, ¿sí? Dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Dice también Job, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. No solo Dios no peca, tampoco habita con el pecador, dice claramente la Biblia. Hebreos, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y dice Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha grabado el oído del Señor para oír, pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír. Y esa es la relación que existe, y siempre se las hemos explicado a ustedes. La relación que existe entre el pecado y el que Dios no oiga nuestras oraciones. Y por eso insistimos tanto en que eso no es simplemente hacer oraciones a Dios. Eso no es que los cristianos oran y ya, no. Eso no es, así no funciona. Esto funciona es, yo busco a Dios, pero busco a Dios con un corazón limpio, porque Dios es un Dios santo. Dios no oye a los pecadores, porque si no, entonces todos los pecadores estarían pidiendo favores para sí mismos. Estarían pidiendo que Dios responda a sus oraciones para cumplir sus apetitos y sus pasiones. Y cuando la persona que ora así no conoce a Dios. La persona que ora así no conoce la santidad de Dios, no conoce el temor de Dios. Y ahí está el punto. Yo creo que el punto, el por qué la gente no ora de acuerdo a la voluntad de Dios y la gente no sabe orar, no es porque haya una oración específica para hacer la oración correcta. Eso no funciona así. No es que yo deba hacer la oración correcta, las palabras correctas, no. Lo que funciona es la relación. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que cuando yo oro, me acerco a la presencia de Dios. Entonces, yo les he insistido a ustedes, ¿qué tal la persona pues que vive en pecado y que vive cometiendo toda clase de pecados? Y entonces en cualquier momento cierra los ojos y Dios, dame tal cosa. Dios, ayúdame con tal otra. Así no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque Dios es un Dios santo, porque Dios no cohabita con el pecado, Dios no tolera el pecado, Dios no ama el pecado, Dios no practica el pecado. Entonces, porque es que nosotros como seres humanos nos enseñamos a tratarnos así. Pues como entre nosotros somos pecadores, entonces usted me entiende. Entonces, por eso no importa que nos digamos mentiras entre nosotros, porque todos decimos mentiras. No importa que nos hagamos trueques malos a veces, porque eso todos lo hacemos. Nosotros estamos enseñados entre los hombres a tratarnos así, ¿sí?
Entonces yo soy un poco mentirosito, entonces no hay problema porque todos decimos mentiras. Y la gente piensa que al relacionarse con Dios pasa lo mismo. Señor, voy a ser un poco exagerado, Señor, he dicho un poco de mentiras, Señor, he hecho un poco de pecados. Entonces por eso es que los seres humanos tienden a categorizar los pecados. Entonces hay gente que dice, Señor, pues tú sabes, yo soy malo, pero es que todos somos malos. Señor, yo digo mentiras, pero es que todos dicen mentiras. Señor, y esa es nuestra forma de relacionarnos con Dios. Nos estamos equivocando. Y nos estamos equivocando por una sencilla razón, porque no conocemos a Dios. Entonces no hay oraciones perfectas. No hay palabras que digan, es que esta palabra funciona más con Dios. Esta oración es más efectiva con Dios. El que a ustedes les diga, le voy a enseñar una oración más efectiva para llegar a Dios, le está diciendo mentiras. Porque no hay una palabra para llegar a Dios, no hay una oración para llegar a Dios, no hay una forma, no, es que no es forma, ni palabra, ni oración, es una relación. Usted no está tratando con un ser inerte, usted no está tratando con alguien por allá que no sabe quién es usted, no, usted está tratando con el Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe. Usted está hablando con el Dios Santo. Entonces, cuando usted se acerca a Él, lo primero que todo es que yo me acerco a Dios por medio de Jesucristo. Por eso, ¿se acuerda que por qué la Biblia dice que oremos en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús no es un cliché. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula. Orar en el nombre de Jesús quiere decir una cosa, que si nosotros no tuviéramos a Jesús en nuestras vidas, no nos podríamos acercar al Dios Santo. Ya nos habría consumido, ya nos habría destruido. Nuestros pecados y maldades nunca nos permitirían acercarnos a Dios, porque eso es lo que dice este pasaje de Isaías que acabamos de leer, que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios. Eso es lo que ha producido el pecado, y eso es lo que seguirá produciendo el pecado. Y mientras una persona esté en pecado, no puede acercarse a Dios, no puede, y no puede pretender que Dios le oiga sus oraciones, porque es que Dios no es una máquina, Dios no es una energía separada de todo, a la que usted le dice cualquier cosa y entonces Él simplemente responde como una máquina o como una energía o como una fuerza. Dios es una persona, pero Dios es una persona santa, y la única manera en que yo me puedo acercar a Dios es por medio de Jesucristo, porque Él fue el único santo y vino a morar en nosotros para llevar nuestro pecado en la cruz y nosotros pudiéramos ser hijos para acercarnos a Dios. Por eso el requisito de orar en el nombre de Jesús, porque si yo no oro en el nombre de Jesús es como si estuviera orando en mis méritos. Entonces, yo me acerco a Dios porque soy una buena persona. Buenas personas no somos personas pecadoras. Cuando la Biblia habla del hombre pecador, dice no hay uno solo que no haya pecado. Todos hemos pecado, todos nos descarriamos, todos nos apartamos como ovejas. Por eso es que los pastores cristianos, cuando enseñamos la Biblia, enseñamos esto, porque no hay méritos humanos, no pueden haber méritos humanos que nos lleven a alcanzar a Dios. Si eso fuera así, Dios no hubiera tenido que mandar a su Hijo. ¿Por qué Juan 14:6 dice que Jesús es el camino? Porque toda la vida el hombre trató de llegar y alcanzar a Dios. No puede porque Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Jesucristo es el puente, es el camino y es el único que nos puede acercar a Él. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y Dios mismo lo dice. El que no viene en nombre de mi Hijo, no lo recibo, no lo acepto. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, porque ahí está el secreto. Ese es el Dios santo de la Biblia. Por eso es tan interesante estudiar las Escrituras. Ahora, cuando dice que Dios no solo no peca, sino que también dice que no puede ser tentado, la siguiente diapositiva, Esteban, Santiago lo dice. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta. ¿Sí? Y el versículo 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Dios no cambia, Dios no muda. Dios no dice una cosa hoy y mañana otra. Dios no dice una cosa hoy y mañana se arrepiente. En ninguna parte de la Biblia. Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Yo voy a entrar entonces a un ejercicio que quiero hacer. Le voy a pedir a Esteban que me coloque a Isaías capítulo 6 en la pantalla. Vamos a hacer un ejercicio con Isaías capítulo 6. Quiero invitarlos a que hagan conmigo el ejercicio, porque aquí vamos a aprender mucho. Y con esto voy redondeando el tema a donde quiero llegar el día de hoy. Nos cuenta la historia de la Biblia en Isaías capítulo 6. Dice este texto, y sé que ustedes han leído este pasaje muchas veces, pero lo voy a volver a leer el día de hoy. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Deme la pantalla, Esteban. En el tiempo de Isaías había un rey que era Usías, un rey muy poderoso, y un rey que realmente mostró a Israel la gloria de Dios. Y obviamente Isaías está contando que cuando él se murió, todo el mundo estaba muy triste, diciendo: ahora qué va a ser de la gloria de Israel, porque lo que trajo este rey fue la gloria de Dios a Israel y el renombre de Israel usando el nombre de Dios. Y dice que él se puso muy triste, pero el Señor le dio una visión, y la visión fue ver al Señor en su templo. Póngale cuidado a esto. En aquel tiempo los reyes, cuando entraban al lugar donde eran proclamados reyes, la cola de su capa hablaba de el poder de su reino. Entre más larga era su capa, quiere decir que era un rey muy poderoso y con muchos reinos bajo su gobierno. Y me llama mucho la atención porque en la visión que tiene Isaías es como si Dios le dijera: están llorando por un rey y están diciendo qué va a ser de la gloria de Israel a la muerte de este rey. Yo quiero decirles a ustedes quién es su verdadero rey. Y Dios los llevó a una visión donde vio a Dios en su templo y dice que la capa de Dios, o sea, lo mismo que equivale a la capa de los reyes, llenaba todo el templo. No era una capa de 1, 2, 5 metros, de acuerdo a su reinado, llenaba el templo. Y lo que da a entender esto es la gloria de Dios, el reinado de Dios, el señorío y el gobierno de Dios sobre toda raza, lengua, linaje y nación de la tierra. El Dios todopoderoso. Ahora, mire cómo está enmarcada la visión. Otra vez, siempre que se habla en la Biblia del Dios Santo, se repite 3 veces: Santo, Santo, Santo. Querubines, serafines a su alrededor, llenando la gloria de Dios donde quiera que vaya, porque eso hace la gloria de Dios, lo llena, lo satisface, lo completa absolutamente todo. Entonces, ¿qué quiero hablar de este punto tan interesante? Yo quiero resaltar algo vital dentro de este proceso. 1, quiero resaltar que este Dios es un Dios santo. Miren lo interesante que pasó. Y aquí les dije que yo iba a hacer un ejercicio con ustedes. Miren lo que acaba de ver Isaías. Isaías tiene una visión de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Y miren lo que pasa. Estamos leyendo Isaías capítulo 1. Si quiere, volvamos, Esteban, a la pantalla. Y mire lo que pasó en el versículo 5. En el versículo 5 dice: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Tremendo. Miren lo interesante del punto. Y aquí quiero traer a mención, vuélvame a dar la pantalla, Esteban. Miren la actitud que vive Isaías. Isaías, cuando ve la gloria de Dios, cuando sus ojos contemplan la gloria, porque voy a decir una cosa, no está viendo a Dios, está viendo la gloria de Dios. ¿Y sabe cómo le explico eso? Usted no ha visto que cuando nosotros salimos afuera y está haciendo sol, entonces decimos: ay, voy a recibir sol. Y estoy recibiendo el sol, estoy en el sol.
pero pues ustedes saben que eso es una expresión. Nosotros no estamos en el sol, ni estamos bajo el rayo del sol. Donde nosotros estuviéramos bajo el sol, estaríamos rechinados, porque pues, no podemos. Es una expresión. Lo que nosotros vemos es la gloria y el resplandor del sol, que alcanza a tocarnos, que alcanza de la forma más leve a venir, a llenarlo todo, a alumbrar todo, a traer vida, pero sin que nos haga daño. Qué interesante, ¿no? Es lo mismo. Cuando una persona dice que vio a Dios en la Biblia, no es que ven a Dios, no, ven la gloria de Dios, porque es muy claro que cuando la Biblia dice nadie ha visto a Dios y ha quedado vivo, porque es que ver su santidad es ver su esencia. Por eso lo tenemos que ver a través de Jesucristo, porque es la única manera de ver a Dios. Jesucristo que habita y mora en cada uno de nosotros. Le voy a contar otras historias. No, esta vez no vamos a ir, yo me voy a quedar aquí, usted no va a ir, pero yo lo voy a hacer aquí en mi Biblia. Y quiero que ustedes noten, hay algo muy interesante aquí, ¿sí? Y lo interesante de este texto es que dice que en Isaías pasó, pasó lo mismo en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia. Juan tuvo una visión y en esa visión vio la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Él vio a Jesús, pero miren la reacción igual que le pasó a Juan en el versículo 17. Si quieren lo leen ustedes, pero yo les voy a leer solo el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Otro que vio la gloria de Dios y cayó como muerto. Daniel, estaba hablando de Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 para los que toman nota. Ahora los voy a llevar a Daniel. Y Daniel tuvo también una visión, ¿sí? Y cuenta la Biblia que cuando él tuvo esa visión, mire lo que vio. Daniel capítulo 10, en el versículo 8. Y Daniel versículo 10, versículo 8 dice así: quedé pues yo solo, vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Otro hombre que vio la gloria de Dios y cayó. ¿Y qué me dice la historia de Hechos capítulo 9 cuando nos cuenta de la conversión de Pablo? Ahí también nos cuenta qué pasó. Pablo perseguía a los cristianos y un día persiguiendo a los cristianos, dice la Biblia que él cuando iba camino a Damasco, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cayó de su caballo y una luz lo dejó completamente ciego. Ahora, ¿sabe qué dice Pablo de sí mismo en Romanos? Sabiendo que él se creía un hombre justo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí viene lo que yo quiero transmitirles a ustedes cuando hablamos de este atributo que estamos hablando esta mañana, que se llama la santidad de Dios. Ningún hombre que se encontró con la santidad de Dios se quedó de pie, se quedó quieto. Ningún hombre que se encontró con la santidad de Dios pudo abrir sus ojos o pudo hablar algo acerca de sí mismo. Los hombres que se encontraron con la gloria de Dios no pudieron hablar, cayeron de rodillas, cayeron como muertos, cayeron completamente desgonzados, no pudieron sostenerse a sí mismos. ¿Y eso qué revela? Lo que revela es la santidad de Dios y el pecado del hombre. Isaías lo único que atinó a decir es, ay de mí, voy a morir. Es imposible que yo, un pecador como yo, esté viendo la gloria de Dios. Es imposible. Pablo terminó diciendo, soy un miserable. Todos los hombres que se encontraron con Dios, cuando vieron la luz de Dios, lo único que reconocieron fue la oscuridad de su corazón, la oscuridad de sus tinieblas, la realidad de su propia vida.
¿Sabe por qué la gente no reconoce que es pecador? ¿Sabe por qué la gente no reconoce su condición? Porque la gente no se ha encontrado con el Dios santo de la Biblia. No nos hemos encontrado. Y es más, no nos queremos encontrar con Él. Cuando Juan capítulo 3 habla de los hombres que andan en tinieblas, ¿sabe qué dice? Ellos no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Porque realmente lo que pasa es eso. Yo empecé a rayar mis apuntes y yo hice aquí, porque me gusta mucho rayar cuando estoy estudiando y escribo. Y yo hice aquí todo un mamarracho para tratar de explicarles a ustedes. O sea, yo haciendo el estudio que estuve haciendo y dándole los versículos que les di a ustedes, ¿yo qué pude escribir? Primero, que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios transparente. Cuando la Biblia menciona a Dios, dice que se viste de luz. O sea, la luz es su presentación. Entonces, ¿esto a mí qué me quiere decir? Que el Dios de la Biblia, el Dios que conocemos, el Dios con el que nos relacionamos, en Él no hay maldad, tampoco hay falsedad. Cuando Dios habla verdad. Cuando Dios promete, cumple. Dios es. Y Él no tiene que cambiar, ni arrepentirse, ni negar, ni decir yo no dije eso. No. O sea, la relación que cada persona puede tener con el Dios de la Biblia es la relación más franca, limpia, transparente, hermosa que pueda existir. Porque ese es el Dios con el que nos estamos relacionando. Usted no está tratando ni con su papá, ni con su mamá, ni con su jefe. Usted no está tratando con una persona. No, está tratando con Dios, con el Dios de la Biblia, con el único Dios verdadero, con el Dios santo, con el Dios en el cual no hay maldad, no hay oscuridad, no hay la más densa sombra, ni tiniebla, ni oscuridad. Dios no tiene plan B, Dios no tiene otra cara, no la tiene. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso a Dios le ha costado tanto relacionarse con el hombre. Entonces, si este Dios, mire, si este Dios es lo que es, Dios es santo, todo eso, entonces, ahora vamos a hablar del hombre. Vamos a hablar del hombre. ¿Cómo somos los seres humanos? ¿Cómo es el mundo del hombre? Nosotros vivimos en tinieblas. Lo que caracteriza nuestro corazón es la falsedad. Vivimos llenos de mentiras. Entonces, si a cualquier ser humano, usted aquí en el mundo le da la oportunidad, si usted da la oportunidad, le roban. Usted da la oportunidad, le mienten. Usted da la oportunidad, le son infieles, lo traicionan. Esas son las relaciones. ¿Saben por qué? Porque no vivimos en luz, porque nos gobierna el pecado. Yo les decía ahorita, a mí me da mucho dolor ver las cosas. Mire, si a ustedes y a mí nos da dolor ver la maldad, ver la injusticia, ver la desigualdad, ver la corrupción de nuestros gobiernos, si a nosotros nos da dolor ver lo que pasa en el mundo, imagínense, nosotros siendo malos nos da dolor ver la maldad. Dígame este Dios santo de la Biblia. Tremendo. Usted levanta, mire, es como si usted tan solo levantara un poquitico como la cortina para que empiece a ver. Levante un poquitico la cortina de la política y usted lo único que ve es robos, sobornos, mentiras, falsedades, compendios o más bien convenios para hacer mal, para robar. Entonces, usted abre la cortina de la política y le roban al pobre, le roban al necesitado. Es que los países, miren, los países tienen los recursos, los medios, tienen todo para que la gente viva bien. No se puede vivir bien. ¿Por qué? Porque unos pocos, en su maldad, en su engaño, entonces, claro, ¿qué van haciendo a su alrededor? Corrompen todo lo que hay. Porque una persona que corrompe no puede corromper sola. Entonces empieza con el tema del dinero, con el tema del poder, empiezan a sobornar absolutamente todo. ¿Y qué hacen? Terminan corrompiendo todo el sistema. Si usted ve, hay políticos que pueden ser buenos y pueden llegar con buenas intenciones, no pueden cambiar nada. Al contrario, a esos son los que más rápido encarcelan y no terminan haciendo nada.
porque hay que ser demasiado malo, demasiado marrullero para hacer lo que se hace. Y ahí está. Eso tiene al mundo postrado. El mundo vive en la postración más grande. Vaya, mire, los países más ricos, donde más riqueza hay, África. Y vaya, mire y verá la pobreza absoluta en la que vive la gente. ¿Y por qué hay pobreza? Sabiendo que son ricos. Son ricos en todo, en minerales, en tierra, en todo son ricos. Vaya, mire y verá. Esas son las cosas del mundo. Métase al tema de la salud, la gente muriéndose, la gente, y usted va a ver y una corrupción alrededor del tema. Increíble. Vaya, mire el ser humano, ábrale la ventanita para arriba y vaya, mire las actuaciones de los hombres en las tinieblas. Ustedes no se logran imaginar las bajezas del ser humano. Bajezas. Usted no se logra a veces imaginar lo que el hombre hace en la oscuridad y en las tinieblas. Entonces, cuando uno ve este mundo corrompido, malo, en el que vive y en el que nos mantenemos, es increíble. Por eso les digo, ¿sabe por qué estamos aquí? Por la bondad y la fidelidad de Dios, no por otra cosa. Entonces, ¿qué es lo interesante que estamos estudiando hoy? ¿Qué pasa cuando uno ve la santidad de Dios? Cuando uno ve la santidad de Dios, pone de relieve el pecado nuestro, la maldad de nosotros. Y eso es lo que quiero comunicar a ustedes esta mañana. O sea, que nos acerquemos a la Biblia. Y conociendo al Dios de la Biblia, nos vamos a dar cuenta. Por eso es que el Señor, ¿qué hizo? Si usted va a Zacarías, capítulo 3, Dios vio al sumo sacerdote Josué que tenía vestiduras viles y dijo, quítenle eso. Y a Isaías, en la historia que les estoy leyendo, en el capítulo 6, dice que cuando él se vio muerto, un hombre de labios inmundos, dice que el Señor vino y le puso un carbón encendido en sus labios. Porque precisamente, ¿Dios qué busca? ¿Por qué Dios nos dio a su Hijo Jesús? Porque el pecado que nos separó durante tanto tiempo, Jesús es el único medio para vivir una vida santa. ¿Cómo puede vivir un cristiano una vida santa? Mire, nuestra mente está pervertida, llena de malos pensamientos, bombardeada por el diablo. Nuestro corazón está bombardeado por la maldad. Entonces, cuando hablamos, ¿qué hablamos? Maldición, venganza, odio, maledicencia, gritamos, insultamos, desafiamos. Todo. Nuestras manos están presurosas a hacer el mal, a derramar sangre inocente. Nuestros pies siempre encaminados a lo malo. Lo único que puede hacer una persona para vivir una vida santa es ir a la Biblia. Porque la Biblia es la única que puede ayudarnos a reconsiderar nuestros caminos. Por ejemplo, la Biblia cambia nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. La Biblia puede hacer que nuestro corazón perverso sea un corazón bueno y cuando hablemos palabras que edifican. Que nuestras manos ahora sirvan, que nuestros pies ahora vayan en el camino de Dios. Entonces, vivir una vida santa no es vivir una vida mojigata. No es que yo no pueda mirar, yo tenga que vivir con los ojos cerrados, yo tenga que taparme los oídos. Eso no es una vida santa. No, una vida santa es vivir en el mundo en el que vivimos, donde hay pecado, donde hay tentación, pero saber que podemos vivir agradando a Dios. Eso es una vida santa. Una vida santa es una vida que cada mañana que nos arrodillamos le decimos, Señor, voy para el mundo y del mundo no me puedo salir y yo tengo que hacer mi tarea en el mundo. Si soy un cristiano no me puedo separar, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar, tengo que cumplir unos retos. Hay gente al lado mío que es gente grosera, gente mala, gente que habla maldad, gente que habla groserías. Yo no me puedo hacer a un lado. Ayúdame a hacer testimonio. No dejes que tantas palabras ensucien mis oídos. No permitas que yo repita lo que todo el mundo repite. Eso es una vida santa. Tengo una vida llena de retos, tengo una vida para vivir. ¿Qué hago? Me lleno del Espíritu Santo cada mañana. Tomo la palabra de Dios cada mañana. Por eso es que yo los invito a escuchar el devocional sagradamente. Los invito a coger la agenda devocional todos los días sagradamente. Porque esos ejercicios y disciplinas espirituales realmente le dan a uno un cambio de vida. Entonces, Dios es un Dios santo y quiere que nosotros vivamos una vida santa. Una vida santa no es otra cosa, sino una vida apartada. El Dios santo lo primero que hizo cuando cogió a Israel como nación fue apartarlo de las demás naciones. Y mire que así pasó. Mientras que las demás naciones tenían miles de dioses, Israel solamente tenía un solo Dios. Dios quiere que seamos un pueblo santo. Es un pueblo apartado. ¿Apartado qué es? Que no hagamos lo que los otros hacen, que no pensemos como los otros piensan, que no reaccionemos como los demás reaccionan. Eso es una vida santa, una vida apartada y escogida para Dios.
Primera de Pedro 2:9 dice, mas nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Dios ha hecho de nosotros un pueblo especial, nos ha separado. Pero nuestra separación, ¿para qué es? Para que no vivamos en la maldad en la que otros viven. Nuestra separación no es para que nosotros nos apartemos de los pecadores, porque a los pecadores hay que ir a predicarles y enseñarles. Una actitud que no pueden hacer los cristianos es, como yo soy santo, me aparto de todos que son pecadores. Eso no es una actitud que nos llamó a hacer la Biblia. La Biblia dice que somos santos es porque somos apartados y escogidos. Y Dios quiere que seamos un pueblo diferente. Pero cuando ya se trata de vivir en el mundo, tenemos que vivir en este mundo. Tenemos que predicar en este mundo. Tenemos que ser luz en este mundo que es tinieblas. Entonces a los cristianos hay que decirles, la verdadera santidad no es vivir como un mojigato. Entonces yo no voy a tal parte, no hago tal cosa, no hago tal cosa. No, yo sé, si hay algo que como cristiano he aprendido es que yo no debo tentar a Dios ni al diablo. ¿Qué quiere decir? Hay lugares donde yo no voy. Y no voy no es porque me lo impidan o porque no me permitan o porque la iglesia no me deja. Ni por lo uno ni por lo otro. Yo no voy allá porque ya ese no es mi sitio, ya no es mi lugar. Yo no me siento cómodo en un sitio. Una vez un cristiano me dijo a mí, un discípulo me dijo, pastor, yo voy a ir a tal parte, me voy a quedar solamente un poco de tiempo. Yo voy a ir aunque no me gusta mucho lo que vamos a hacer allá. Y tranquilo, yo no voy a hacer lo que la gente hace allá, pero voy a estar un ratico y me devuelvo. Eso es lo que yo no le veo sentido. ¿Yo para qué voy a un lugar donde la gente bebe, dice miles de palabras, está hablando del prójimo o cuando habla banalidades? La pregunta es, ¿yo qué hago ahí? Yo ya no quepo ahí. Hay lugares donde los cristianos no cabemos. Hay lugares donde los cristianos ya parecemos bichos raros. Entonces, si somos eso, ahora, lo que sí no estoy de acuerdo es que hay muchos cristianos que digan, es que yo me separé de mi familia porque ellos no son cristianos. A ver, a la familia hay que visitarla, porque hay que evangelizarla, porque hay que serle luz y testimonio. Entonces hay cosas en las que yo creo que a veces nos volvemos como fanáticos, como místicos, como irreales. Así no funciona. Funciona siendo luz, funciona siendo testimonio. Entonces yo no le doy lugar al diablo. Hay cosas que no hago y no practico, no porque alguien me las prohíba, sino porque en mi convicción y en mi fe sé que ya no debo estar ahí y que a Dios no le gusta que yo esté ahí. Dios no quiere que yo participe ya de ciertas conversaciones. Dios no quiere que tenga ciertos pensamientos. Dios no quiere que vea ciertos tipos de películas. Y por eso le digo, nadie me está diciendo que no lo haga o que lo haga. Es mi convicción con Dios, mi convicción, mi relación. Porque en la medida en que yo estudio la Biblia y me encuentro con el Dios Santo, entonces yo puedo decir, al Dios Santo de la Biblia no le gusta que yo haga esto y no lo voy a hacer. Punto. No lo voy a hacer. Eso es lo que Dios quiere que vivamos en el día a día. ¿Quiere hacer una oración conmigo? Padre, gracias por este día, por esta mañana, por este tiempo de bendición que nos edifica. Oro por cada persona que ve esta transmisión. Tú eres un Dios santo y nos llamaste a vivir una vida santa, nos apartaste. Tú nos sacaste del pecado, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, de allá nos sacaste. Y tú nos quieres que volvamos allá. Los hombres que se encontraron contigo en la Biblia fueron hombres que al ver tu santidad, tu poder, tu presencia, tu gracia, ¡wow! Sus vidas fueron transformadas, sanadas, limpiadas, gloria a Dios. Y eso es lo que yo quiero que pase en mi vida. Señor, yo no quiero tener una actitud distorsionada de la santidad tuya, porque yo no quiero vivir como un mojigato, ni tampoco quiero vivir dando, o más bien apartándome de donde debo estar. Hay lugares a los que yo no voy, pero hay lugares a los que sí quiero ir. Quiero ir a hacer luz y testimonio en mi casa, en mi familia. Quiero ir a hacer luz y a llevar la palabra donde la tengo que llevar. No me quiero sustraer. Así que eso es lo que yo ruego para el pueblo y la iglesia del Señor. Que se salgan de donde se tienen que salir, pero que estén donde tienen que estar. Y que siempre seamos conscientes de que tú nos apartaste, nos escogiste y nos quieres que nos revolvamos otra vez en el lodo, en el pozo, en el pantano. Porque esa no debe ser la actitud de un cristiano, volver atrás. Tú eres un hijo de Dios santo y apartado, escogido, pero también debes entender que el Dios con el que te relacionas es un Dios santo,
que la única manera de acercarse a Él es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada persona que está en esta transmisión. Bendícele, guárdale, susténtale. Pedimos tu bendición para esta semana. Ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, llénanos de tu infinita presencia. Gracias por los que hoy dejan sus diezmos y ofrendas en el alfolí como prueba de agradecimiento, amor y gratitud. Y con ellas nosotros cumpliremos la gran comisión. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Mi querida familia hermana, gracias. Quiero decirles, para nosotros es muy importante sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos con los que usted honra a Dios. Con ellos cumplimos la gran comisión. Con ellos extendemos el reino. Y esa es una manera de glorificar a Dios. No lo deje de hacer, porque es una manera en que usted honra a Dios. No le estamos invitando a que haga un negocio con Dios, no, estamos invitando a que honre a Dios, a que lo glorifique. Y pues para nosotros es muy importante sus aportes, porque con ellos podemos hacer la tarea. Para hacer esta tarea se necesita todo lo normal de una empresa, de un negocio, todo. Tenemos gastos como cualquier otro y los cumplimos a través de la generosidad que Dios coloca en sus corazones. Así que, por favor, no dejen de hacerlo. Dios les bendiga. Fue un placer estar con ustedes y los espero dentro de 8 días. Bendiciones para todos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que apoyan con sus contribuciones a este gran ministerio. Gracias a ustedes podemos seguir llevando adelante nuestra labor y transmitiendo el mensaje de Dios a todas las naciones. Estamos aquí para facilitar tu contribución y por ello hoy te guiaremos paso a paso sobre cómo hacer una donación a través de PushPay en nuestra página www.devocionalmaná.com. En la esquina superior derecha verás un botón que dice Donar. Haz clic en este botón. Después de hacer clic en Donar, se abrirá la página de donaciones. Busca y haz clic en Donar en PushPay. Se abrirá una pestaña nueva. Aquí podrás ingresar el monto que deseas donar. Por favor, ten en cuenta que la donación se hará en dólares. Podrás elegir entre hacer una donación única o configurar una donación recurrente. Para las donaciones recurrentes, debes seleccionar la frecuencia: cada semana, cada 2 semanas, mensual o los primeros y 15 días. Escoge el fondo de tu donación. En este caso, usaremos diezmos u ofrendas como el destino de tu donación. Verifica tu cuenta con tu número de teléfono. Si estás en Estados Unidos, en Europa o Australia, tendrás la opción de verificar tu cuenta con tu número de teléfono. Selecciona el indicador de tu país, introduce tu número de teléfono y espera el código de verificación. Ingresa la información de pago y tras verificar tu cuenta podrás ingresar la información con la cual harás tu aporte y finalizar la transacción con el clic de Give o Dar. Si estás en Latinoamérica, por favor haz clic en ¿Necesitas ayuda? Y allí encontrarás esta opción en la página de donaciones. Si no ves tu país en la lista, esto es para ti. Luego te aparecerá ¿No ves su país en la lista? Encontrarás la opción Dar como invitado. Haz clic aquí. Se abrirá un formulario
en el que debes ingresar tu nombre completo y correo electrónico. En este caso, puedes ignorar la opción de número de teléfono móvil. Ingresa la información de pago. Finalmente, ingresa la información con la que harás tu aporte y haz clic en Give o Dar. De nuevo, te damos las gracias por el aporte, por el acompañamiento que haces con estos aportes. Gracias a tus contribuciones podemos seguir haciendo nuestro trabajo, llevando el mensaje de la Gran Comisión a todas las naciones. Dios les bendiga.